Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que David podía escucharlo desde el otro lado del cuarto. Yo yacía en nuestra cama king size, intentando mantener mi respiración tranquila y pareja, mirando con los ojos apenas entreabiertos mientras mi esposo, con quien llevaba 6 años casada, levantaba con cuidado las tablas de madera cerca de la ventana de la recámara. Ese no era el David que yo conocía. No era el hombre tierno que me llevaba café todas las mañanas y me besaba la frente antes de que me fuera al trabajo. La persona agachada en el piso de nuestra habitación se movía con la precisión de alguien que ya había hecho eso muchas veces. Sus manos trabajaban rápido y en silencio, levantando cada tabla sin hacer el menor ruido. Lo que vi después me heló la sangre. Oculta bajo el piso de nuestra recámara había una caja metálica, más o menos del tamaño de una caja de zapatos. David la abrió como si estuviera manejando algo muy valioso. Y aún con la poca luz que entraba del pasillo, pude ver que estaba repleta de papeles, fotografías y lo que parecían ser varios cuadernillos pequeños, pasaportes, múltiples pasaportes. Quería gritar. Quería levantarme de un salto y exigirle respuestas. Pero algo, muy dentro de mí, me decía que debía quedarme inmóvil, seguir fingiendo que estaba inconsciente por lo que fuera que él me había estado poniendo en el té. Porque sí, yo tenía razón sobre el té. Ese regusto amargo que había estado ignorando durante semanas. La forma en que caía en sueños tan profundos que no recordaba nada hasta la mañana siguiente. Esa extraña sensación de que las cosas en la casa se movían mientras yo dormía. David me había estado drogando. Pero al verlo ahora, observando cómo hojeaba documentos y fotografías de esa caja escondida, entendí que las pastillas para dormir eran solo el principio. Esto era algo mucho más grande y aterrador de lo que me había imaginado. Déjame retroceder un poco y contarte cómo llegué aquí. Acostada en mi propia cama, con miedo de mi propio esposo. 3 horas antes, estaba sentada en la mesa de la cocina, mirando la taza de té de manzanilla que David acababa de poner frente a mí. Era nuestra rutina. Todas las noches, a las 9, David me preparaba una taza de té mientras yo terminaba correos de trabajo o veía la tele. Siempre usaba la misma taza de cerámica azul, siempre le ponía exactamente una cucharadita de miel, y siempre se quedaba cerca hasta que yo me lo terminaba. Día pesado en la oficina, me preguntó, acomodándose en la silla frente a mí. Sus ojos cafés se veían preocupados, tiernos, los mismos ojos que me habían mirado con amor el día de nuestra boda. Sí, la cuenta de los Morrison nos está dando problemas, respondí, envolviendo mis manos alrededor de la taza tibia. El té olía normal, floral y relajante, como siempre. Pero últimamente había notado ese trasfondo amargo, como si alguien le hubiera mezclado medicina. Deberías tomártelo y descansar, dijo David, y alcancé a notar algo en su voz. ¿Ansiedad? Igernis, has estado trabajando demasiado últimamente. Levanté la taza hasta mis labios, pero en lugar de beber, solo fingí dar un sorbo. David me observaba con mucha atención, y cuando no llegué a tragar, vi como una ligera mueca cruzó su rostro. ¿Pasa algo con el té?, preguntó. No, está bien. Solo, está caliente, mentí, tomando otro sorbo falso. Esta vez dejé que una mínima cantidad tocara mi lengua, y ahí estaba, ese sabor químico, amargo, que definitivamente no pertenecía al té de manzanilla. Mis manos empezaron a temblar levemente. Después de semanas de sospechas, por fin tenía pruebas de que algo andaba muy mal. Voy al baño, dijo David, levantándose. Termínate el té mientras regreso. Está bien, respondí. En cuanto salió de la cocina, corrí al fregadero y vacié toda la taza por el desagüe. Luego, llené de nuevo la taza con agua simple y un poquito de miel para que pareciera que sí me la había tomado. Mi corazón latía desbocado mientras escuchaba los pasos de David regresando por el pasillo. Ya terminé, dije, mostrándole la taza vacía cuando entró. Buena chica, respondió, y la manera en que lo dijo me puso la piel de gallina. Deberías irte a la cama pronto. Te ves cansada. Tenía razón. Me veía cansada. Pero esa noche no iba a dejar que lo que me hubiera estado dando me dejara inconsciente. Esa noche iba a descubrir qué hacía realmente mi esposo mientras yo dormía. Seguí nuestra rutina de siempre antes de dormir, me lavé los dientes, me puse la pijama,
mientras David veía la tele abajo. Cuando me metí a la cama, me aseguré de dejar la puerta de la recámara entreabierta para poder escuchar sus movimientos en la casa. Alrededor de las 10:30 escuché que apagaba la televisión y subía a las escaleras. Cerré rápido los ojos y traté de que mi respiración sonara profunda y pareja, como cuando en verdad estaba dormida. David se quedó parado en la entrada de nuestro cuarto durante lo que me pareció una eternidad, solo observándome. Luego susurró mi nombre. Sara. Sara, ¿estás despierta? No respondí. Mantuve la respiración estable y mi cuerpo completamente inmóvil. Sara, repitió, ahora más fuerte. Y yo seguí sin reaccionar. Por fin lo escuché alejarse, pero no se fue a la cama. En lugar de eso, sus pasos regresaron a la planta baja y lo oí moverse en su oficina. Durante la siguiente hora permanecí acostada, escuchando a David hacer llamadas telefónicas. No alcanzaba a distinguir las palabras, pero su voz sonaba distinta, más seria, más de negocios de lo que jamás le había escuchado. A veces incluso parecía hablar con un acento que no lograba reconocer. Cerca de la medianoche, David volvió a subir. Lo escuché detenerse otra vez afuera de nuestra recámara, y luego empujó la puerta para abrirla un poco más. Mi corazón latía tan rápido que estaba segura de que podía notar cómo se movía mi pecho, pero me obligué a permanecer completamente inmóvil. Entonces David hizo algo que lo cambió todo. En vez de meterse en la cama a mi lado, como lo había hecho todas las noches durante 6 años, caminó hasta la ventana de nuestra habitación y se arrodilló en el piso. Escuché un sonido suave, como de madera rozando con madera. Me arriesgué a abrir los ojos apenas un poco. David estaba levantando las tablas del piso. Y ahí estaba yo, mirando a mi esposo, el hombre al que amaba, el hombre en quien confiaba mi vida, sacar una caja metálica llena de secretos capaces de destruir todo lo que yo creía saber de él. Ahora sostenía unas fotografías, y aunque no podía verlas con claridad, noté que eran imágenes de mujeres. Mujeres diferentes. Mujeres que no eran yo. David dejó las fotos a un lado y tomó uno de los pasaportes. Lo abrió y estudió la página con atención, luego metió la mano en su bolsillo y sacó su celular. Con la linterna del teléfono, comparó algo del pasaporte con algo que veía en la pantalla. Fue entonces cuando pude ver claramente su rostro bajo la luz, y lo que vi me aterrorizó más que todo lo que había pasado esa noche. David estaba sonriendo. Pero no era la sonrisa cálida y amorosa que yo conocía. Era una sonrisa fría, calculadora, la de alguien que estaba muy satisfecho con su propia astucia. Era la sonrisa de un desconocido. Mientras lo observaba guardar cuidadosamente todo de nuevo en la caja y volver a colocar las tablas del piso, un pensamiento no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. ¿Quién era en realidad el hombre con el que me casé? ¿Y qué había estado planeando hacerme? 3 semanas antes, yo solo era Sara Mitchell, una gerente de marketing que pensaba que su mayor problema era conseguir la cuenta de los Morrison. No tenía idea de que toda mi vida estaba construida sobre mentiras. Todo comenzó un martes por la noche, a principios de marzo. Lo recuerdo porque acababa de llegar a casa después de un día particularmente pesado en el trabajo y David ya estaba en la cocina preparando la cena. El aroma de su famosa salsa para espagueti llenaba nuestra casita en la calle Maple. Y todo parecía perfectamente normal. ¿Cómo te fue hoy, cariño?, preguntó David, moviendo la salsa con una mano mientras con la otra alcanzaba mi taza favorita. Incluso después de 6 años de matrimonio, seguía preparándome té todas las noches sin que yo tuviera que pedírselo. Agotador, respondí, dejando mi bolsa sobre la barra de la cocina. Los de Morrison quieren cambiar toda su estrategia de campaña a 3 semanas de lanzamiento. Emma y yo pasamos 4 horas en juntas tratando de ver cómo hacerlo funcionar. David asintió con gesto comprensivo mientras llenaba la tetera con agua. Eso suena terrible. Menos mal que tienes tu té para relajarte. Le sonreí. David siempre había sido así de detallista, recordando las pequeñas cosas que me hacían feliz. Cuando apenas empezábamos a salir, descubrió que me encantaba el té de manzanilla antes de dormir, y desde entonces me lo preparaba todas las noches. Esa noche, tomé mi té mientras veíamos una película juntos en el sillón. David tenía el brazo alrededor de mí y me sentía segura y querida, como siempre me había sentido con él.
Pero a mitad de la película empecé a sentirme increíblemente somnolienta. Creo que necesito irme a la cama, murmuré, con las palabras pesadas, como si me costara trabajo pronunciarlas. Claro, amor, tuviste un día largo, dijo David, ayudándome a levantarme del sillón. Yo subo en un ratito. Apenas recuerdo haber subido las escaleras. Lo siguiente que supe fue que ya era de mañana y que mi alarma estaba sonando. Me sentía aturdida y confundida, como si despertara del sueño más profundo de mi vida. Buenos días, hermosa, dijo David a mi lado. Ya estaba vestido para ir a trabajar, lo cual me pareció raro porque normalmente él se levantaba después que yo. ¿A qué hora te acostaste anoche?, pregunté, frotándome los ojos. Como a las 11, respondió con naturalidad. Estabas durmiendo tan profundo que no quise despertarte. Algo no me cuadraba, pero no sabía exactamente qué era. Me levanté tambaleándome hacia el baño y noté que mi celular estaba en el buró, aunque juraba haberlo dejado cargando en la cómoda. Mi laptop, que siempre dejaba abierta sobre el escritorio, estaba cerrada. David, lo llamé, ¿moviste mis cosas anoche? ¿Qué cosas?, contestó desde la planta baja. Mi celular y la laptop. No están donde los dejé. Estabas muy cansada, Sara. Seguro se te olvidó dónde los pusiste. Tal vez tenía razón. Últimamente había estado agotada, trabajando muchas horas con lo de la cuenta de los Morrison. Era lógico que estuviera más distraída de lo normal. Pero en los días siguientes, la situación se repitió. Todas las noches me tomaba mi té, caía en un sueño tan profundo que parecía inconsciencia, y despertaba sintiéndome aturdida. Y cada mañana encontraba pequeños detalles fuera de lugar en la recámara. Mi bolsa aparecía en una posición ligeramente distinta. Mis papeles de trabajo estaban revueltos. Una vez encontré mi laptop tibia, como si alguien la hubiera usado, aunque estaba segura de haberla apagado la noche anterior. Creo que me estoy volviendo loca, le confesé a mi mejor amiga, Emma, durante la comida de la semana siguiente. Estábamos en nuestro lugar de siempre, el cafecito cerca de la oficina, y yo apenas picoteaba mi ensalada mientras trataba de explicarle las cosas raras que me habían estado pasando. ¿Cómo que loca? ¿Qué sientes?, preguntó Emma, sus ojos oscuros reflejando verdadera preocupación. No dejo de pensar que alguien ha estado revisando mis cosas mientras duermo, pero eso es una locura, ¿no? Solo estamos David y yo en la casa. Emma frunció el ceño. A mí no me suena tan loco. ¿Qué tipo de cosas? Mi laptop, mi bolsa, documentos de trabajo, detallitos. Y he estado durmiendo tan profundamente que no recuerdo nada desde que me acuesto hasta que suena la alarma. ¿Qué tan profundo? Lo pensé un momento. Como si David pudiera prender fuegos artificiales en la recámara y yo ni me enteraría. No es normal, Emma. Nunca he sido de dormir tan pesado. Emma dejó su sándwich sobre el plato y me miró muy seria. Sara, ¿cuándo empezó todo esto? Hace unas 3 semanas. Justo cuando empecé a trabajar en la cuenta de los Morrison. ¿Y estás segura de que nada más ha cambiado? ¿Ningún medicamento nuevo? ¿Ningún cambio en tu rutina? Negué con la cabeza, y luego me detuve. Bueno. David me ha estado preparando té todas las noches, pero eso siempre lo ha hecho. No es nada nuevo. Algo se reflejó en el rostro de Emma, pero no dijo nada de inmediato. ¿Qué?, le pregunté. Probablemente nada, respondió con cautela. Pero tal vez deberías poner atención en cómo te sientes después de tomar el té, por si fuera alguna alergia o algo así. Esa noche, sí puse atención. Y noté que el té sabía un poquito diferente a lo normal. Había un trasfondo amargo que había estado ignorando. Y a los 30 minutos de terminarme la taza, apenas podía mantener los ojos abiertos. Pero lo más inquietante ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada. Me desperté por unos segundos, lo suficiente para jurar que escuché la voz de David abajo. Estaba hablando con alguien, pero su tono sonaba distinto, más duro, más serio de lo que jamás le había escuchado. A la mañana siguiente le pregunté. ¿Estabas hablando por teléfono anoche? David se mostró sorprendido. No. ¿Por qué? Creí haberte escuchado hablando con alguien.
Debiste estar soñando, cariño. Me acosté justo después que tú. Pero yo sabía lo que había oído. Y por primera vez en nuestros 6 años de matrimonio, empecé a preguntarme si mi esposo me estaba mintiendo. La idea me vino durante otro almuerzo con Emma en el que apenas probé bocado. Estábamos de nuevo en nuestro café de siempre, pero esta vez tenía el estómago hecho nudos después de 2 semanas cargando con una sospecha cada vez más fuerte sobre David. Necesito estar segura, le dije a Emma, empujando mi sándwich intacto de un lado a otro del plato. No puedo seguir viviendo así, sin saber si me estoy volviendo loca o si de verdad está pasando algo. Emma se inclinó hacia adelante, bajando la voz. ¿Qué estás pensando hacer? Quiero grabarme mientras duermo, dejar mi celular filmando la recámara y ver qué pasa después de que tomo el té. Sara, eso. Emma se detuvo un instante, pensativa. En realidad es muy buena idea. Si no pasa nada, sabrás que solo estás estresada y tal vez puedas buscar ayuda para el insomnio. Pero si sí pasa algo, entonces voy a tener pruebas, terminé por ella. Esa noche sentí que me estaba preparando para la actuación más importante de mi vida. Coloqué mi celular sobre la cómoda, con el ángulo justo para captar casi toda la recámara. Me aseguré de dejarlo conectado para que no se apagara la batería y empecé a grabar justo antes de que David subiera con mi té. Aquí tienes, amor, dijo, entregándome la ya familiar taza azul. Le puse un poco más de miel esta vez. Te ves como si lo necesitaras. Me obligué a sonreír y a beber el té como si nada, aunque cada sorbo de ese líquido amargo me revolvía el estómago. En 20 minutos, el mismo sopor pesado comenzó a caer sobre mis párpados. Estoy tan cansada, murmuré, sin necesidad de fingir. Duerme bien, cariño, dijo David, besándome la frente. Yo subo en un rato. Lo último que recuerdo fue que apagó la luz de la recámara. A la mañana siguiente, cuando desperté, David ya no estaba. Me había dejado una nota diciendo que tenía una junta temprano y que regresaría en la tarde. Tenía las manos temblando cuando detuve la grabación en mi celular y vi que había capturado más de 8 horas de video. Avancé rápido la primera hora, observándome dar vueltas en la cama hasta que, finalmente, quedé completamente inmóvil. Alrededor de la medianoche, David apareció en la toma. Lo que vi me heló la sangre. David no se metió a la cama como siempre me había dicho. En cambio, se quedó de pie junto a mí durante varios minutos, diciendo mi nombre y hasta sacudiéndome el hombro con suavidad. Cuando no reaccioné en absoluto, sonrió. Esa misma sonrisa fría que después le vería al abrir su caja secreta. Luego salió de la recámara, y pasé otra hora viéndome tirada ahí, inmóvil como un cadáver, antes de que volviera. Esta vez traía mi bolsa. Vi con horror cómo mi esposo se sentaba en la orilla de la cama y revisaba cada cosa que había dentro. Le tomó fotos a mi licencia de conducir con su celular. Anotó información de mis tarjetas de crédito. Incluso abrió mi gafete del trabajo y fotografió ambos lados. Pero eso no fue lo peor. Después de revisar mi bolsa, David fue hacia mi laptop sobre el escritorio. Lo vi abrirla. De alguna manera sabía mi contraseña y pasó casi una hora entera revisando mis archivos. Le tomó fotos a documentos de la oficina, copió información de mi correo y hasta entró a mi banca en línea. Todo ese tiempo yo permanecí ahí, completamente inconsciente, totalmente indefensa, mientras mi esposo violaba cada aspecto de mi privacidad. Alrededor de las 3 de la mañana, David hizo una llamada telefónica. Hablaba en voz baja, pero mi celular alcanzó a captar parte del audio. Subí el volumen al máximo y escuché con atención. La línea de tiempo sigue bien. Debería tener todo lo que necesito en las próximas 2 semanas. No, ella no sospecha nada. La medicación funciona perfectamente. Sí, entiendo los riesgos, pero esta es diferente. Ella tiene acceso a más recursos que las demás. ¿Las demás? ¿Qué otras? La voz de David continuó, pero hablaba tan bajo que no pude distinguir el resto de la conversación. Cuando colgó, acomodó todo exactamente en su lugar, me besó de nuevo en la frente y se metió a la cama junto a mí como si nada hubiera pasado. Esa mañana me quedé sentada en la cama, mirando la pantalla de mi celular, sintiendo que mi mundo entero se había derrumbado.
El hombre con el que llevaba 6 años casada, el hombre al que amaba y en quien confiaba ciegamente. Había estado recopilando mi información personal de manera sistemática mientras me mantenía inconsciente con algún tipo de droga. ¿Pero por qué? ¿Qué planeaba hacer con mis números de tarjeta y mis documentos del trabajo? ¿Y quiénes eran los otros de los que había hablado por teléfono? Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les diría? ¿Que mi esposo revisó mi bolsa? ¿Que usó mi laptop? Técnicamente estábamos casados. ¿Acaso mis cosas no eran también sus cosas? No. Necesitaba más información antes de ir con las autoridades. Tenía que entender qué estaba planeando realmente David. Llamé a Emma y le pedí que me diera para tomar un café en su hora de comida. Tengo la grabación, le solté en cuanto se sentó. Y, Emma, es grave. Muy, muy grave. Le mostré el video en mi celular, observando cómo su rostro se iba poniendo pálido mientras veía a David revisando mis pertenencias. Sara, esto no es solo un comportamiento raro, dijo Emma cuando terminó el video. Esto es un delito. Te está drogando y robando tu información personal. ¿Pero para qué? ¿Qué podría querer con mis números de tarjeta? Él ya tiene acceso a todas nuestras cuentas de todas formas. Emma guardó silencio un buen rato, y pude ver cómo estaba pensando intensamente. Sara dijo al fin, creo que tienes que considerar la posibilidad de que David no sea quien tú crees. Emma no perdió el tiempo. A la mañana siguiente de haberle mostrado la grabación, llamó al trabajo para reportarse enferma y pasó todo el día investigando el pasado de David. Lo que encontró lo volvió todo mucho peor. Necesitamos vernos en un lugar privado, me dijo por teléfono esa tarde. Su voz sonaba temblorosa, y eso me asustó, porque Emma nunca se ponía nerviosa por nada. ¿Puedes salir de la casa?, me escribió Emma. Le dije a David que iba al súper y me encontré con ella en el parque Riverside, a unos 20 minutos de nuestro vecindario. Estaba sentada en una banca frente al río Huillil, con una carpeta gruesa sobre las piernas. Sara, siéntate, dijo apenas me vio acercarme. Lo que estoy a punto de decirte va a ser muy difícil de escuchar. Sentí las piernas débiles mientras me sentaba a su lado. ¿Qué encontraste? Emma abrió la carpeta y sacó varias hojas impresas. Empecé con lo básico, el historial laboral de David, su número de seguro social, sus registros universitarios, cosas que deberían ser fáciles de comprobar para alguien con quien lleva 6 años casada. Me entregó la primera hoja. Era una impresión de la página web de Cascade Software Solutions, la empresa donde David decía trabajar. Hablé ahí esta mañana y pedí hablar con un tal David Michei del Departamento de Desarrollo, explicó Emma. Me dijeron que nunca han tenido un empleado con ese nombre. Me quedé mirando la hoja, confundida. Eso es imposible. David va a trabajar todos los días. Recibe cheques de pago. Habla de sus compañeros de oficina. Sé que es difícil, pero escúchame, dijo Emma con suavidad. También hice una verificación de antecedentes usando uno de esos servicios en línea. Sara, el número de seguro social de David no coincide con su nombre en la base de datos del gobierno. Me mostró otra impresión. Y mira esto. Busqué a David Michei en todas las redes sociales que se me ocurrieron. Facebook, Instagram, LinkedIn. Todas dicen lo mismo. Sus perfiles fueron creados hace 7 años. No actualizados hace 7 años, creados hace 7 años. Mis manos temblaban mientras veía las pruebas. 7 años. Pero lo conocí hace 8. Exacto. Lo que significa que David creó toda su identidad en línea 1 año antes de conocerte. Sara, no creo que David Michei sea siquiera su verdadero nombre. Sentí que me iba a desmayar. Eso no puede ser cierto. Tenemos un acta de matrimonio. Presentamos declaraciones de impuestos juntos. ¿Cómo pudo falsificar todo eso? Emma sacó más papeles de la carpeta. El robo de identidad es más común de lo que crees, sobre todo cuando alguien tiene las habilidades y los recursos necesarios. Mira esto. Me mostró una impresión del Departamento de Vehículos Motorizados de Oregón. Le pedí a mi primo, que trabaja en el DMV, que buscara la licencia de conducir de David.
La foto coincide con el hombre con el que te casaste, pero la licencia fue emitida hace 7 años como reposición por una supuesta pérdida. No hay ningún registro de que un David Michei haya tenido licencia en Oregón antes de esa fecha. ¿Y en otros estados? Ya revisé. No existe ningún David Michei con su descripción ni edad aproximada que haya tenido licencia en Washington, California, Idaho o Nevada. Es como si no hubiera existido antes de hace 7 años. Me costaba trabajo respirar. Emma, ¿qué me estás diciendo? Te estoy diciendo que el hombre con el que te casaste ha estado viviendo con una identidad falsa desde antes de conocerte. Y con base en la llamada que grabaste, no creo que sea su primera víctima. La palabra víctima me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Víctima de qué? Emma dudó unos segundos, y luego sacó una última hoja. También investigué sobre fraude matrimonial y robo de identidad. Sara, existen grupos organizados que se dedican a buscar mujeres exitosas, casarse con ellas, robarles la identidad y sus bienes, y luego desaparecer. El FBI los llama estafadores románticos. Pero en realidad son mucho más sofisticados que eso. Me señaló un artículo impreso de la página del FBI. Mira este patrón, crean identidades falsas, pasan meses o incluso años construyendo una relación con sus objetivos. Y luego recopilan de manera sistemática toda su información personal mientras mantienen a la víctima completamente inconsciente de lo que ocurre. Las pastillas para dormir, susurré. Exacto. Es la forma perfecta de acceder a todo lo que necesitan sin que la víctima se dé cuenta. Información bancaria, números de seguro social, credenciales de trabajo, contactos familiares. Absolutamente todo lo que alguien necesitaría para robarle la vida a otra persona. Pensé en la llamada de David, en cómo mencionó a los otros y habló de un cronograma. Emma, ¿crees que ya lo haya hecho antes? Creo que es muy posible. Y Sara, creo que podrías estar en un peligro muy serio. Nos quedamos en silencio unos minutos, observando el río correr mientras yo intentaba procesar todo lo que Emma me había revelado. Toda mi vida matrimonial era una mentira. El hombre al que amaba ni siquiera existía. ¿Qué hago?, pregunté al fin, con un hilo de voz. Lo primero es ir a la policía. Esto ya está muy por encima de lo que podemos manejar solas. ¿Y si no me creen? ¿Y si piensan que solo soy una esposa paranoica?, pregunté con la voz temblorosa. Emma me apretó la mano con firmeza. Tienes pruebas, Sara. La grabación, la investigación de antecedentes, todo esto. Y si de verdad David está planeando algo, necesitamos a la policía involucrada antes de que sea demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? La expresión de Emma se volvió sombría. No lo sé. Pero las personas que se esfuerzan tanto en robar identidades normalmente no planean simplemente irse tranquilamente. Piensan desaparecer por completo. Y no pueden darse el lujo de dejar testigos. Las implicaciones de lo que decía me golpearon como un camión. David no solo estaba robando mi identidad, quizá también planeaba matarme. Hay algo más, dijo Emma en voz baja. Esta noche creo que deberías ponerlo a prueba una vez más. Pero esta vez, vamos a estar listas para lo que haga. Esa misma noche, Emma estacionó su auto a 3 calles de mi casa y caminó por el bosque detrás del vecindario hasta colocarse en un punto desde donde podía ver la ventana de mi recámara. Habíamos acordado una señal: si estaba en peligro inmediato, encendería y apagaría mi lámpara de buró 3 veces. El detective James Parker, a quien Emma había contactado esa misma tarde, se mostró escéptico, pero aceptó tener una patrulla en la zona. Necesitamos pruebas concretas de un delito antes de poder arrestarlo, nos dijo. Pero si tu esposo realmente planea algo, esta noche podríamos obtener lo que necesitamos. Seguí mi rutina nocturna como de costumbre, tratando de actuar con naturalidad aunque el corazón me latía con fuerza en el pecho. David parecía más relajado que de costumbre, casi alegre, mientras preparaba la cena y me preguntaba sobre mi día. «¿Te ves contento esta noche?», comenté, observándolo tararear mientras cocinaba. Solo pensaba en el futuro, dijo con esa sonrisa que ahora me ponía la piel de gallina. Siento que las cosas van a cambiar para nosotros muy pronto. Cuando dieron las 9, David me trajo mi té como de costumbre. Había practicado ese momento toda la tarde,
como fingir que bebía mientras en realidad dejaba que el líquido se quedara en mis mejillas, tragando apenas lo suficiente para sentir el amargor. Pero no tanto como para perder el conocimiento. Tómatelo, cariño, dijo David, observándome con más atención de lo normal. Vas a necesitar descansar. Algo en la forma en que lo dijo me provocó un escalofrío en la espalda. Fingí beber mientras él se sentaba frente a mí, y noté que revisaba su reloj constantemente. Ya me siento cansada, dije al cabo de unos minutos, lo cual no era del todo una actuación. Hasta esa pequeña cantidad que había tragado me estaba provocando sueño. Bien, respondió David. Había algo distinto en su voz. Algo definitivo. ¿Por qué no subes a dormir? Yo estaré arriba en un rato. Subí a la recámara y me metí en la cama, dejando la puerta entreabierta, igual que la noche anterior. Pero esta vez luché contra la somnolencia, pellizcándome y mordiéndome la lengua para mantenerme despierta. Alrededor de las 11:30 escuché los pasos de David subiendo la escalera. Se detuvo en la entrada de la habitación durante mucho tiempo y luego llamó mi nombre varias veces. Cuando no respondí, se acercó a la cama y me levantó el párpado para comprobar si estaba inconsciente. Al quedar satisfecho de que estaba dormida, David salió de la recámara. Pero en lugar de ir a su oficina como antes, lo escuché entrar al cuarto de visitas. Hubo un ruido sordo, como si estuviera moviendo algo pesado. Después, sus pasos regresaron a nuestra habitación. Lo que pasó a continuación fue todavía más aterrador de lo que había imaginado. David fue directo hacia la ventana y comenzó a levantar las tablas del piso, tal como yo presenciaría 3 semanas después. Pero esta vez pude verlo todo con claridad cuando abrió aquella caja metálica. Lo primero que sacó fue un fajo grueso de billetes, más dinero del que yo había visto junto en toda mi vida. Luego vinieron los pasaportes, y alcancé a notar que eran al menos 5, todos con la foto de David, pero con distintos nombres. Sin embargo, fueron las fotografías lo que me dieron ganas de gritar. David extendió en el suelo de la recámara una colección de fotos, y pude ver que eran imágenes de mujeres, distintas mujeres, todas de más o menos mi edad, todas con el cabello oscuro como el mío. Algunas fotos parecían haber sido tomadas sin que ellas se dieran cuenta, saliendo de sus trabajos, subiendo a sus autos, entrando a sus casas. Una en particular me heló la sangre. Era un recorte de periódico con el encabezado, Mujer local desaparecida. La foto mostraba a una sonriente castaña llamada Jennifer Walls, de Seattle. Según el artículo, Jennifer había desaparecido sin dejar rastro hacía 2 años, dejando atrás una exitosa carrera en mercadotecnia y una casa que después fue encontrada vacía, sin un solo objeto de valor. David tomó su celular y hizo una llamada, hablando con ese extraño acento que ya le había escuchado antes. Todo va según lo planeado, dijo en voz baja. Las cuentas están listas para transferirse y ya tengo toda la documentación que necesito. Sí, entiendo el plazo. El vuelo está reservado para el jueves. No, esta vez no habrá cabos sueltos. Aprendí de los errores en Seattle. Seattle. El mismo lugar donde Jennifer Walls había desaparecido. David siguió hablando, y alcancé a oír fragmentos que me hicieron latir el corazón con fuerza. La casa estará vacía para el miércoles. Haz que parezca que se fue por su propia voluntad. La nueva identidad ya está lista en Portland. Portland. Estaba planeando hacerlo otra vez, en mi ciudad, con otra mujer, pero antes tenía que deshacerse de mí. David terminó la llamada y sacó lo que parecían ser boletos de avión. Incluso desde la distancia, pude ver que eran boletos de ida a algún destino internacional, fechados para el jueves, en tan solo 3 días. Entonces David hizo algo que confirmó mis peores miedos. Sacó un pequeño frasco de vidrio lleno de un líquido transparente y una jeringa. Lo siento, Sara susurró, creyendo que yo seguía inconsciente. Pero ya cumpliste tu propósito. El jueves por la mañana vas a tener un accidente muy desafortunado. Me quedé inmóvil, helada de terror, mientras David guardaba con cuidado el frasco y la jeringa de nuevo en la caja. Mi mente iba a 1000 por hora. El jueves por la mañana, eso era en solo 2 días. Fuera lo que fuera que estaba planeando, se me estaba acabando el tiempo.
Después de volver a colocar las tablas del piso y acostarse en la cama, esperé hasta escuchar su respiración profunda y constante antes de atreverme a estirar la mano hacia mi celular. Me temblaban tanto las manos que apenas pude escribir el mensaje para Emma. Llama al detective Parker ahora. David tiene veneno, planea matarme el jueves. No dormí nada esa noche. Cada vez que David se movía a mi lado, me preguntaba si había cambiado de opinión y decidiría acabar conmigo antes de tiempo. Cuando amaneció, tuve que fingir que todo estaba normal mientras mi esposo, mi futuro asesino, me preparaba café y me daba un beso de despedida. Hoy voy a trabajar hasta tarde, dijo al salir por la puerta. No me esperes despierta. En cuanto su carro salió de la cochera, Emma y el detective Parker tocaron a mi puerta. Enséñame todo, dijo el detective Parker sin perder tiempo en saludos. Los llevé arriba, a nuestra recámara, y señalé el área junto a la ventana. Las tablas del piso están justo ahí. Es donde esconde todo. El detective Parker se arrodilló y con cuidado levantó las tablas, revelando la caja metálica exactamente donde yo sabía que estaría. Cuando la abrió, hasta él se veía sorprendido con lo que encontramos. Jesús, murmuró, sacando el fajo de billetes. Aquí debe haber al menos $20,000. Pero fueron los demás objetos los que realmente llamaron su atención. Junto con los pasaportes falsos y las fotografías de mujeres, había expedientes detallados de cada víctima. Ahí estaba Jennifer Walls, de Seattle, junto con otras 3 mujeres de distintas ciudades, Lisa Chen de San Francisco, María Rodríguez de Phoenix y Amanda Foster de Denver. Mira esto, dijo el detective Parker, levantando una carpeta con mi nombre escrito. Adentro estaba todo, copias de mi acta de nacimiento, mi número de seguro social, información de mis cuentas bancarias, credenciales de trabajo, incluso fotos mías que jamás había visto antes. Ha estado planeando esto por meses, dijo Emma mientras revisaba los papeles. Tal vez desde antes. El detective Parker encontró algo más que me hizo sentir un vacío en el estómago, una línea de tiempo detallada, escrita con la letra de David. Ahí estaba todo su plan, desde ganar confianza hasta transferencia de bienes y, al final, una última nota escalofriante: limpieza final jueves. Necesitamos atraparlo en el acto, dijo el detective Parker con firmeza. Sara, sé que esto es aterrador, pero necesitamos que lo enfrentes esta noche. Te pondremos un micrófono y habrá oficiales rodeando la casa. ¿Y si intenta matarme antes de tiempo?, pregunté con voz temblorosa. No vamos a dejar que eso pase, me aseguró. En cuanto haga el menor movimiento amenazante, estaremos ahí. Esa tarde se sintió como la más larga de mi vida. El detective Parker escondió diminutos micrófonos en mi ropa y colocó patrullas encubiertas en toda la colonia. Emma estaba en una camioneta a unas casas de distancia, monitoreando cada palabra. David llegó alrededor de las 8 con bolsas de comida de mi restaurante tailandés favorito. Pensé que podríamos tener una cena agradable juntos, dijo, viéndose más relajado de lo que lo había visto en semanas. Solo tú y yo. Cenamos casi en silencio, y apenas si podía saborear la comida. David no dejaba de mirar su reloj y parecía emocionado por algo. David, dije al fin, necesito preguntarte algo. Claro, cariño, ¿qué pasa?, respondió con esa calma fingida. Respiré hondo. Sé lo de las pastillas para dormir. El tenedor de David se detuvo a medio camino de su boca. Por un instante, la máscara se le cayó y vi en sus ojos un destello frío y peligroso. No sé de qué hablas, contestó con cuidado. El sabor amargo en mi té. La forma en que he estado durmiendo tan profundo. Sé que me has estado drogando. David dejó el tenedor sobre la mesa y me observó con atención. Sara, has estado bajo mucho estrés últimamente. Tal vez deberías ir con un doctor. Ya tengo pruebas, repliqué, sacando mi celular. Te grabé revisando mis cosas mientras yo estaba inconsciente. Esta vez, su expresión cambió por completo. El esposo amoroso desapareció, y en su lugar apareció alguien que no reconocía en absoluto. Me grabaste. Su voz ya no sonaba como antes, era dura, con rastros de ese acento extraño que le había escuchado en sus llamadas. Sé lo de los pasaportes falsos, David. Sé lo de Jennifer Walls y las otras mujeres.
Sé que planeas matarme el jueves. David se levantó despacio, con los puños cerrados. No tienes idea de con quién te estás metiendo, Sara. Entonces dime, respondí, intentando que mi voz no temblara. Dime quién eres en realidad. David soltó una risa seca, sin nada de humor. ¿Quieres saber quién soy? Soy alguien muy bueno en lo que hace. Y lo que hago es quitarles todo a mujeres como tú, su dinero, su identidad, su vida, y luego desaparezco. ¿Cuántas mujeres has matado?, pregunté con la garganta seca. Las suficientes, dijo David con frialdad. Y tú ibas a ser la última. Planeaba retirarme después de este trabajo, pero ahora, comenzó a avanzar hacia mí, con esa mirada calculadora que me heló la sangre. Ahora voy a tener que improvisar. David dio otro paso y vi cómo metía la mano en su bolsillo. Fue entonces cuando la voz del detective Parker resonó por los altavoces ocultos que la policía había colocado en la casa. David Mitchell, o como te llames en realidad, habla la policía de Portland. La casa está rodeada. Aléjate de Sara y levanta las manos donde podamos verlas. David se quedó helado, con la mano aún en el bolsillo. Por un instante, la confusión se reflejó en su rostro mientras miraba alrededor del comedor, intentando descubrir de dónde salía la voz. Me tendiste una trampa, me dijo, con puro odio en los ojos. Me protegí, le respondí, sorprendida de lo firme que sonaba mi voz. Algo que nunca le diste a Jennifer Walls ni a las demás. La puerta principal se abrió de golpe, y el detective Parker entró con 3 oficiales más, todos con las armas en alto. Manos arriba, ahora. David levantó las manos lentamente, pero podía ver en su mirada que estaba calculando, buscando una salida. No tienen nada contra mí, dijo con calma. Soy el esposo de Sara. Solo estábamos teniendo una conversación. Tenemos todo contra ti, dijo el detective Parker, sin bajar su arma de David. Los pasaportes falsos, las identidades robadas, los planes detallados para asesinar a tu esposa. Y gracias al micrófono que ella lleva puesto, acabamos de escucharte confesar varios asesinatos. Fue entonces cuando David hizo su jugada. De pronto se lanzó hacia la puerta trasera, pero el oficial Martínez ya estaba ahí, bloqueándole el paso. David giró de inmediato e intentó correr hacia las escaleras, pero el detective Parker lo derribó antes de que pudiera alcanzarlas. «Suéltenme», gritó David mientras lo esposaban, y por primera vez escuché con claridad su verdadero acento. Sonaba de Europa del Este, quizá ruso. Tú no entiendes con quién te estás metiendo. Entendemos perfectamente, respondió Parker con firmeza. Queda arrestado por conspiración para cometer asesinato, robo de identidad, fraude, y vamos a agregar muchos más cargos en cuanto terminemos de investigar a tus otras víctimas, dijo el detective Parker con voz firme. Mientras se llevaban a David, él volteó a mirarme por última vez. Esto no se acaba aquí, Sara. Gente como yo tenemos amigos. Tenemos recursos. Nunca estarás a salvo. Claro que lo estará, replicó Parker con seguridad. Porque gente como tú siempre comete el mismo error, creen que son más listos que los demás, pero no lo son. Solo son criminales. Y los criminales siempre terminan atrapados. Las siguientes horas fueron un torbellino de entrevistas con la policía, recolección de pruebas y llamadas telefónicas. Emma estuvo conmigo todo el tiempo, sosteniéndome la mano mientras daba mi declaración y respondía a lo que parecían cientos de preguntas. El detective Parker me explicó que el verdadero nombre de David era Víctor Petro, y que el FBI lo buscaba por lo menos en 6 casos similares en distintas partes del país. Las mujeres que había visto en esas fotografías no eran solo víctimas, todas estaban muertas, asesinadas después de que Víctor les robara su identidad y vaciara sus cuentas bancarias. Esta noche no solo salvaste tu propia vida, me dijo Parker, también nos ayudaste a atrapar a alguien que ha estado destruyendo familias durante más de una década. El juicio tardó 8 meses. Víctor intentó alegar que solo era un estafador, no un asesino, pero las pruebas eran abrumadoras. El FBI había encontrado cuerpos en 3 estados distintos, todas mujeres que habían estado casadas con él bajo diferentes nombres. El veneno en aquel frasco coincidía exactamente con la sustancia hallada en el organismo de Jennifer Walls, cuyo cuerpo apareció tiempo después en un lago a las afueras de Seattle.
Víctor fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. 6 meses después del juicio, me mudé a San Diego. No podía quedarme en Portland. No podía seguir viviendo en esa casa donde había descubierto que todo mi matrimonio había sido una mentira. Emma me ayudó a empacar y manejamos por la costa juntas, deteniéndonos en cada mirador para tomar fotos y recordarnos que el mundo seguía siendo hermoso. Me tomó 2 años de terapia poder dormir una noche completa sin pesadillas. Me tomó 3 años volver a tomar té sin sentir repulsión. Y 4 años antes de sentirme lista para confiar en alguien lo suficiente como para aceptar una cita. Pero sobreviví. Y lo más importante, descubrí que era más fuerte de lo que jamás imaginé. Hoy trabajo en la división de servicios para víctimas del FBI, ayudando a otras mujeres que han sido blanco de estafadores románticos y ladrones de identidad. Comparto mi historia en conferencias y grupos de apoyo. Y he ayudado a atrapar a otros 3 criminales que usaban los mismos métodos de Víctor. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de haberme casado con él, si desearía no haberlo conocido nunca. La respuesta es complicada. Me arrepiento del dolor y del miedo, pero no me arrepiento de la persona en la que me convertí. Ahora soy más fuerte, más consciente y más decidida a ayudar a los demás que nunca antes. Víctor se equivocó en algo. Esta historia terminó en el instante en que le colocaron las esposas. Él pasará el resto de su vida en una celda de concreto, mientras yo vivo en libertad, ayudando a otras mujeres a recuperar sus vidas.